Un hombre con ropa de campo entra a un hotel de lujo. El gerente se burla. Si puedes pagar la peor habitación, te doy la suite. Lo que sucedió después dejó a todos en silencio absoluto. El sol apenas comenzaba a ocultarse tras los edificios cuando Tomás Ferreira empujó la pesada puerta giratoria del Hotel Plaza Imperial. Sus botas, aunque limpias, llevaban el polvo inevitable de quien había pasado toda su vida trabajando la tierra. En su mano derecha, sostenía una maleta de cuero gastado que había pertenecido a su padre, y sobre su cabeza descansaba el sombrero que lo había protegido del sol durante incontables jornadas en el campo. El contraste entre Tomás y el ambiente que lo rodeaba no podría haber sido más evidente. El lobby del hotel brillaba con lámparas de cristal que parecían capturar cada rayo de luz y multiplicarlo 1000 veces. El piso de mármol reflejaba todo como un espejo, y el aroma a perfume caro flotaba en el aire acondicionado. Hombres y mujeres, vestidos con elegancia, cruzaban el espacio conversando en voz baja, sus pasos apenas audibles sobre el suelo pulido. Tomás avanzó hacia el mostrador de recepción con pasos firmes pero humildes, consciente de que cada mirada en el lobby se había girado hacia él. No era la primera vez que entraba a un lugar donde claramente no encajaba, pero algo en su interior le recordaba por qué estaba ahí, por qué había hecho ese viaje desde su pequeño pueblo hasta la gran ciudad. Detrás del elegante mostrador de recepción se encontraba Juliano Vázquez, un hombre joven cuyo traje impecable y peinado perfecto hablaban de alguien obsesionado con las apariencias. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de diversión y desdén cuando vio a Tomás acercarse. A su lado, Dona Beatriz, una recepcionista con décadas de experiencia en el hotel, observaba la escena con expresión neutral, aunque sus ojos revelaban una comprensión más profunda de lo que estaba a punto de desarrollarse. «Buenas tardes», dijo Tomás al llegar al mostrador, quitándose el sombrero con respeto. Su voz era tranquila, sin pretensiones. El tipo de voz que pertenece a alguien acostumbrado a que sus palabras tengan peso por su contenido, no por su volumen. Juliano intercambió una mirada con otro empleado cercano antes de responder, una sonrisa burlona ya formándose en sus labios. «Buenas tardes, señor. ¿En qué podemos ayudarlo?» La pausa antes de la palabra ayudarlo fue deliberada, cargada de sarcasmo apenas disimulado. «Necesito una habitación para esta noche», respondió Tomás simplemente, colocando su maleta en el suelo junto a sus pies. La sonrisa de Juliano se amplió. Miró nuevamente a su alrededor, asegurándose de que otros empleados y algunos huéspedes estuvieran lo suficientemente cerca para escuchar lo que estaba a punto de decir. «¿Una habitación? ¿Aquí, en el Hotel Plaza Imperial?» Su tono sugería que la sola idea era absurda. «Sí, aquí», confirmó Tomás, sin alterar su expresión tranquila. Juliano se inclinó sobre el mostrador, su postura deliberadamente condescendiente. «Señor, me parece que tal vez no está familiarizado con este establecimiento. Somos un hotel de categoría superior. Nuestras tarifas…» Hizo una pausa dramática. «Probablemente están fuera del alcance de alguien en su situación». Dona Beatriz se movió ligeramente, como si quisiera intervenir, pero algo en la mirada de Tomás la detuvo. Había una quietud en ese hombre que sugería que sabía exactamente lo que estaba haciendo. «¿Cuánto cuesta la habitación más económica que tienen?», preguntó Tomás directamente. Juliano no pudo contener una risa breve. «¿La más económica? Incluso nuestra habitación estándar cuesta lo que probablemente usted gana en…». Se detuvo, mirando a Tomás de arriba a abajo con exagerado desdén. «Varios meses de trabajo». «Dígame el precio», insistió Tomás, su voz manteniéndose firme pero sin agresividad. «400 por noche», dijo Juliano con una sonrisa triunfante. «Y eso es solo la habitación básica, sin desayuno, sin servicios adicionales, solo 4 paredes y una cama». Tomás asintió lentamente, como si estuviera considerando la información. «¿Y la suite principal?». Esta pregunta provocó una carcajada abierta de Juliano. Varios empleados cercanos también sonrieron, claramente disfrutando del espectáculo. «¿La suite? Oh, señor. La suite presidencial cuesta 3.500 por noche. Tiene vista panorámica a la ciudad, jacuzzi privado, sala de estar, comedor, bar personal». Juliano gesticuló dramáticamente con las manos. «Es prácticamente un apartamento de lujo». «Interesante», fue todo lo que dijo Tomás. Juliano se enderezó.
su expresión cambiando a algo más cruel. Una idea había cruzado su mente, una oportunidad demasiado deliciosa para dejarla pasar. «Mire, señor, ¿cómo dijo que se llamaba?» «No lo dije, pero mi nombre es Tomás Ferreira». «Señor Ferreira». Juliano pronunció el nombre con falsa cortesía. «Le voy a hacer una propuesta, una oferta que va a entretener a todos aquí esta tarde». Se giró ligeramente para asegurarse de que tenía la atención de la audiencia que se había reunido discretamente alrededor del mostrador. «Estoy escuchando», dijo Tomás. «Si usted puede pagar, aquí y ahora, el costo completo de nuestra habitación más económica por una noche, yo personalmente le daré acceso a nuestra suite presidencial. Gratis. Por una semana completa». Juliano cruzó los brazos, claramente convencido de que acababa de hacer una apuesta que no podría perder. El lobby se había vuelto notablemente más silencioso. Incluso los huéspedes que habían estado pasando se habían detenido, intrigados por la escena que se desarrollaba. Dona Beatriz finalmente habló, su voz cargada de advertencia sutil. «Juliano, no creo que esto sea apropiado». «Oh, vamos, Beatriz». Juliano la interrumpió con una ola desdeñosa de su mano. «Solo estamos teniendo una conversación honesta sobre expectativas realistas. ¿No es así, señor Ferreira?» Tomás miró a Juliano durante un largo momento. En sus ojos no había ira, no había vergüenza, solo una quietud profunda que hablaba de alguien que había visto y experimentado mucho más de lo que las apariencias sugerían. «¿Estás seguro de esa oferta?», preguntó finalmente. «Completamente seguro», respondió Juliano, su confianza rayando en la arrogancia absoluta. «De hecho, para hacerlo aún más interesante, si usted puede pagar esa habitación básica, no solo le daré la suite por una semana, sino que yo mismo cargaré su equipaje hasta allá y le serviré personalmente su cena esta noche». Risas ahogadas resonaron entre los empleados cercanos. Era obvio que todos asumían que estaban presenciando la humillación de un hombre simple que se había equivocado de hotel, que pronto se daría cuenta de su error y saldría con la cabeza gacha. «¿Y si no puedo pagar?», preguntó Tomás, aunque su tono sugería que la pregunta era más por curiosidad que por preocupación real. Entonces, Juliano se inclinó hacia adelante, su sonrisa volviéndose más amplia y más cruel. «Usted nos entretendrá admitiendo que tal vez debería buscar alojamiento en un lugar más acorde a sus posibilidades, y nos dará una buena historia para contar durante semanas». Dona Beatriz negó con la cabeza sutilmente, claramente incómoda con la dirección que había tomado esta interacción. Sofía, una joven camarera que había estado organizando flores en un jarrón cercano, se había detenido completamente en su trabajo, observando la escena con una mezcla de fascinación y horror. Tomás colocó su sombrero sobre el mostrador con cuidado deliberado. Luego, con movimientos lentos y medidos, comenzó a buscar algo en el bolsillo interno de su chaqueta simple. El lobby entero parecía estar conteniendo la respiración. «400», dijo, confirmó Tomás. «Exactamente 400», respondió Juliano, su voz rebosante de anticipación por la victoria que consideraba inevitable. Tomás sacó de su bolsillo una billetera de cuero tan gastada como su maleta. Era el tipo de billetera que claramente había sido usada durante años, quizás décadas. Los bordes estaban desgastados, el cuero suavizado por incontables aperturas y cierres. Juliano apenas pudo contener otra risa. Esa billetera parecía confirmar todo lo que había asumido sobre este hombre. Pero entonces, Tomás abrió la billetera, y lo que sucedió a continuación hizo que la sonrisa comenzara a desvanecerse lentamente del rostro de Juliano. De esa billetera gastada, Tomás comenzó a sacar billetes. No billetes pequeños, no monedas contadas cuidadosamente. Billetes grandes, ordenados con precisión, uno tras otro, colocándolos sobre el mostrador de mármol con la misma calma deliberada con la que había hecho todo desde que entró al hotel. 100, 200, 300, 400. Los billetes formaban una pila perfecta sobre el mostrador. El silencio en el lobby era ahora absoluto. Tomás miró a Juliano directamente a los ojos. «Creo que eso cubre la habitación básica», dijo con la misma voz tranquila de siempre. Ahora, sobre esa suite que mencionó, la transformación en el rostro de Juliano Vázquez fue instantánea y devastadora. La sonrisa arrogante que había dominado su expresión durante toda la conversación se congeló. Luego se agrietó, y finalmente se desmoronó por completo.
Sus ojos se movieron rápidamente entre los billetes perfectamente ordenados sobre el mostrador y el rostro sereno de Tomás, como si su cerebro se negara a procesar lo que estaba viendo. El silencio en el lobby del Hotel Plaza Imperial se había vuelto tan profundo que el suave zumbido del aire acondicionado sonaba como un rugido. Todos los presentes, desde los huéspedes elegantemente vestidos hasta los empleados que habían estado disfrutando del espectáculo momentos antes, permanecían completamente inmóviles, sus miradas fijas en la escena que se desarrollaba ante ellos. Dona Beatriz fue la primera en romper el hechizo. Se acercó al mostrador, tomó los billetes con manos expertas y los examinó brevemente bajo la luz. Eran auténticos, por supuesto, cada uno de ellos completamente legítimo. Levantó la vista hacia Tomás con una expresión que mezclaba respeto y curiosidad renovada. «Los billetes son válidos», anunció con voz clara, aunque nadie había dudado realmente de ello. Era más una confirmación oficial de lo que todos ya sabían. Juliano Vázquez acababa de cometer un error monumental. Juliano intentó recuperar la compostura, pero su cara había perdido todo color. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Su cerebro parecía estar trabajando desesperadamente para encontrar una salida de la situación que él mismo había creado con tanta confianza hace apenas minutos. Bueno. «Señor Ferreira», comenzó finalmente. Su voz había perdido toda la arrogancia anterior y ahora sonaba estrangulada, casi suplicante. «Verá, Era una broma, un simple comentario casual. No era una oferta real del hotel. No tengo autoridad para dar suites gratuitas a... Una broma». Tomás repitió la palabra lentamente, dejando que resonara en el aire. No había ira en su voz, pero había algo aún más poderoso. Una quietud absoluta que hacía que cada palabra pesara como plomo. ¿Entonces estaba burlándose de mí? ¿Haciendo entretenimiento a mi costa para sus colegas y los huéspedes? La pregunta colgó en el aire como una guillotina. Varios empleados que habían estado sonriendo junto a Juliano minutos antes, ahora miraban hacia otro lado, súbitamente interesados en cualquier otra cosa que no fuera esa conversación. No fue así. Juliano retrocedió medio paso, sus manos temblando visiblemente. Solo pensé que... Asumió que un hombre con ropa simple no podría tener dinero. Tomás completó la oración por él, su tono permaneciendo perfectamente calmado. Asumió que mi apariencia definía mi valor, y basándose en esa suposición, decidió convertirme en objeto de burla pública. Sofía, la joven camarera, había abandonado completamente su pretensión de trabajar con las flores. Observaba la escena con los ojos muy abiertos, una mano cubriendo parcialmente su boca. Otros empleados del hotel comenzaban a reunirse discretamente cerca del mostrador de recepción, atraídos por la tensión palpable que llenaba el espacio. Dona Beatriz se aclaró la garganta, su expresión mostrando décadas de experiencia lidiando con situaciones complicadas. «Señor Ferreira, por favor permítame ofrecerle mis disculpas en nombre del Hotel Plaza Imperial. El comportamiento que ha presenciado no refleja nuestros valores ni nuestros estándares de servicio». Se giró hacia Juliano con una mirada que podría haber congelado el agua. «Juliano, espero que entiendas la gravedad de lo que acaba de suceder aquí». Pero antes de que Juliano pudiera responder, Tomás levantó una mano en un gesto tranquilo pero firme. «Un momento, por favor. Creo que el joven hizo una oferta muy específica. Una oferta que muchas personas escucharon». Miró alrededor del lobby, haciendo contacto visual con varios de los testigos. «¿No es así?». Murmullos de confirmación resonaron entre la pequeña multitud que se había reunido. Un hombre mayor con traje elegante asintió firmemente. «Escuché cada palabra. Dijo que si podía pagar la habitación básica, le daría la suite presidencial por una semana, completamente gratis». Una mujer con vestido de noche añadió. «Y dijo que personalmente cargaría el equipaje y serviría la cena». Su tono sugería que encontraba la situación tanto fascinante como justificadamente incómoda para Juliano. Juliano pareció encogerse con cada confirmación. Sudor comenzaba a formarse en su frente a pesar del aire acondicionado del hotel. «Señor Ferreira, por favor, sea razonable. No puedo simplemente regalar nuestra suite más cara. El costo para el hotel sería aproximadamente 24.500 en valor de habitación». Tomás completó el cálculo sin esfuerzo aparente. 7 noches a 3.500 cada una. Sí, entiendo la matemática.
Pero usted hizo una apuesta pública, señor Vázquez. Apostó su palabra, la reputación de este establecimiento y su propia credibilidad profesional. La precisión con la que Tomás calculó los números hizo que varios espectadores intercambiaran miradas significativas. Este no era un hombre simple que había tropezado con algo de dinero. Había algo más profundo aquí, algo que la apariencia humilde de Tomás había ocultado completamente. Dona Beatriz tomó el control de la situación con la autoridad de alguien que había manejado crisis durante décadas. Señor Ferreira, permítame hacer una llamada al propietario del hotel. Él necesita ser informado de esta situación inmediatamente. Excelente idea, concordó Tomás. Me gustaría mucho hablar con él. Juliano pareció palidecer aún más, si eso era posible. No es necesario molestar al señor Almeida. Puedo manejar esto. Puedes salir de detrás de ese mostrador y comenzar a cumplir tu promesa. Intervino una voz desde el fondo del lobby. Un hombre de mediana edad con uniforme del hotel, evidentemente alguien de mantenimiento, había hablado. Su expresión mostraba una satisfacción apenas contenida al ver a Juliano en esta posición. Otros empleados comenzaron a murmurar entre ellos, y no todos los comentarios eran simpáticos hacia Juliano. Claramente, el joven gerente no era universalmente amado entre el personal del hotel. Tomás observaba todo esto con la misma calma imperturbable que había mantenido desde su llegada. No había triunfalismo en su expresión. No había alegría maliciosa por la incomodidad de Juliano. Simplemente había una quietud observadora, como si estuviera esperando ver cómo se desarrollarían naturalmente los eventos. Dona Beatriz desapareció brevemente en una oficina detrás del mostrador de recepción. A través de la puerta parcialmente abierta, se podía escuchar su voz hablando por teléfono, aunque las palabras específicas eran inaudibles. Cuando regresó minutos después, su expresión era seria, pero también contenía un destello de algo que podría haber sido satisfacción. «El señor Almeida viene en camino», anunció. «Estará aquí dentro de media hora. Ha pedido que todos los involucrados esperen en el lobby». Y Juliano se desplomó visiblemente contra el mostrador, como si sus piernas apenas pudieran sostenerlo. Enrique Almeida era conocido por ser un hombre justo, pero también extraordinariamente estricto con los estándares de su hotel. La perspectiva de explicarle esta situación claramente aterrorizaba a Juliano. «Mientras esperamos», Dona Beatriz continuó, dirigiéndose a Tomás con respeto profesional renovado. «¿Podría ofrecerle algo de beber? ¿Café? ¿Té? ¿Agua?» «Agua estaría bien, gracias», respondió Tomás amablemente. «Y si no es mucha molestia, un lugar donde pueda sentarme. Ha sido un viaje largo». Sofía, que había estado esperando una oportunidad para hacer algo útil, se apresuró a traer una botella de agua y guió a Tomás hacia una de las elegantes áreas de espera del lobby. Los sofás de cuero eran increíblemente cómodos, diseñados para hacer que los huéspedes acaudalados se sintieran mimados mientras esperaban. Tomás se sentó con la dignidad natural de alguien completamente cómodo en su propia piel, sin importar el entorno. Colocó su sombrero en el asiento junto a él y bebió su agua lentamente, sus ojos recorriendo el elegante lobby como si estuviera memorizando cada detalle. La media hora que siguió fue extraordinariamente incómoda para Juliano, pero fascinante para todos los demás. Los huéspedes que habían presenciado el intercambio inicial no se fueron, demasiado intrigados por el resultado de este drama para continuar con sus planes originales. Nuevos empleados seguían apareciendo, atraídos por los rumores que se esparcían rápidamente por todo el hotel. Sofía se sentó discretamente cerca de Tomás, organizando flores en una mesa cercana, pero claramente escuchando cada palabra cuando otros empleados comenzaron a acercarse al visitante inesperado. «Disculpe, señor», comenzó un empleado mayor del departamento de conserjería. «Solo quería decir que muchos de nosotros hemos estado esperando que alguien le enseñe una lección a ese joven. Ha sido muy difícil trabajar con él». Tomás miró al hombre con interés genuino. «¿Cómo es eso?». El empleado miró nerviosamente hacia donde Juliano seguía de pie detrás del mostrador, claramente debatiendo internamente si era seguro hablar. Finalmente, la frustración acumulada ganó sobre la precaución. «Trata al personal como si fuéramos invisibles, como si nuestro trabajo no importara. Solo muestra respeto a los huéspedes ricos, y ni siquiera siempre a ellos». Se detuvo, luego añadió con voz más baja:
Algunos de nosotros hemos trabajado aquí durante décadas. Conocemos el verdadero valor de este lugar, y no viene de tratar mal a la gente. Otros empleados comenzaron a compartir sus propias experiencias, como si la situación hubiera abierto una compuerta de frustraciones acumuladas. Tomás escuchaba a cada uno con atención completa, haciendo preguntas ocasionales que demostraban que realmente estaba procesando lo que le contaban. Dona Beatriz observaba todo esto desde su posición en el mostrador de recepción con expresión inescrutable, pero había un brillo en sus ojos que sugería que ella también había estado esperando este momento. Finalmente, las puertas principales del hotel se abrieron y entró Enrique Almeida. Era un hombre imponente, no por su tamaño físico, sino por la autoridad tranquila que irradiaba. Su cabello mostraba las canas de la experiencia, y sus ojos evaluaron la escena ante él con la rapidez de alguien acostumbrado a entender situaciones complejas en segundos. «Beatriz», saludó a la recepcionista veterana con un asentimiento respetuoso. Sus ojos se movieron hacia Juliano, quien parecía estar considerando seriamente si había una salida trasera que pudiera usar para escapar. «Señor Almeida», dona Beatriz comenzó con voz profesional, «permítame presentarle al señor Tomás Ferreira. Ha habido una situación que requiere su atención inmediata». Enrique caminó hacia donde Tomás se había puesto de pie respetuosamente. Los dos hombres se estudiaron mutuamente durante un momento, y algo pasó entre ellos, un reconocimiento que iba más allá de las apariencias superficiales. «Señor Ferreira». Enrique extendió su mano, que Tomás estrechó firmemente. «Beatriz me explicó algunos detalles por teléfono. Me gustaría escuchar su versión de los eventos». Tomás relató la historia con la misma calma que había mostrado durante toda la tarde. No exageró, no añadió drama innecesario, simplemente presentó los hechos exactamente como habían ocurrido. Cuando terminó, el silencio que siguió era denso con implicaciones. Enrique se giró lentamente hacia Juliano. Su expresión no mostraba ira sino algo peor, decepción profunda. «¿Es esta descripción precisa, Juliano? Señor Almeida, yo no pensé que... fue solo...». Juliano tropezaba con sus palabras, incapaz de formar una defensa coherente. «¿Hiciste una apuesta pública usando los recursos de mi hotel como premio?» La voz de Enrique era peligrosamente tranquila. «No era una apuesta real, yo solo...». «¿Humillaste intencionalmente a un potencial cliente basándote en su apariencia?» Juliano no respondió. Su silencio era respuesta suficiente. Enrique cerró los ojos brevemente, como si estuviera reuniendo paciencia. Cuando los abrió nuevamente, había tomado una decisión. «Señor Ferreira, el Hotel Plaza Imperial cumplirá completamente con la oferta que le fue hecha. La suite presidencial será suya por una semana, sin cargo alguno. Además, me gustaría ofrecerle compensación adicional por la experiencia inaceptable que tuvo en nuestro establecimiento». Se giró hacia Juliano. «Tú, en mi oficina. Ahora, tenemos mucho de qué hablar sobre tu futuro en este hotel». Pero antes de que pudieran moverse, Tomás habló nuevamente, y lo que dijo sorprendió a todos en el lobby. «Señor Almeida, ¿podría pedirle un favor antes de que se vayan?» Enrique Almeida se detuvo en seco, girándose completamente hacia Tomás. La expresión en su rostro mostraba sorpresa genuina. En sus décadas manejando el Hotel Plaza Imperial, había visto casi todas las reacciones posibles de clientes maltratados: ira, exigencias de compensación excesiva, amenazas legales. Pero la tranquilidad en la voz de Tomás y el hecho de que estuviera pidiendo un favor en lugar de exigir venganza era completamente inesperado. «Por supuesto, señor Ferreira», respondió Enrique, su tono profesional dando paso a curiosidad genuina. «¿Qué necesita?». Tomás miró hacia Juliano, quien permanecía de pie detrás del mostrador como un condenado esperando sentencia. El joven gerente había perdido todo rastro de la arrogancia que había exhibido tan confiadamente apenas una hora antes. Sus manos temblaban ligeramente mientras las mantenía apretadas contra el mostrador de mármol. «Me gustaría que el joven Juliano cumpliera personalmente con la oferta que hizo», dijo Tomás con voz calmada. «Que lleve mi maleta a la suite presidencial, como prometió. Y que me sirva la cena esta noche, también como prometió». El silencio que siguió era tan denso que se podía sentir físicamente. Todos los presentes en el lobby intercambiaron miradas de asombro. Juliano palideció aún más, si eso era posible, pero había algo más en su expresión ahora: confusión.
¿Por qué este hombre no estaba exigiendo su despido inmediato? Enrique estudió a Tomás con renovado interés. ¿Está seguro? Puedo asignar a nuestro mejor personal para atenderlo. No tiene que... Estoy seguro, interrumpió Tomás suavemente. El joven hizo una promesa pública. Creo que es importante que tenga la oportunidad de cumplirla, con dignidad. Esas últimas dos palabras resonaron en el espacio elegante del lobby como una campana. Dona Beatriz cerró los ojos brevemente, una sonrisa casi imperceptible tocando sus labios. Ella entendía exactamente lo que Tomás estaba haciendo, y el respeto en su expresión se profundizó considerablemente. Enrique asintió lentamente, una comprensión similar cruzando su rostro experimentado. Como usted desee, señor Ferreira. Juliano, escuchaste al señor. Tienes una promesa que cumplir. Juliano tragó saliva audiblemente. Sí, señor Almeida. Su voz era apenas un susurro. Tomás recogió su sombrero del sofá donde había estado esperando y caminó de regreso al mostrador de recepción. Levantó su maleta gastada del suelo con la misma facilidad tranquila que había mostrado durante toda la tarde y la extendió hacia Juliano. Cuando esté listo, dijo simplemente. Juliano tomó la maleta con manos que todavía temblaban. El peso lo sorprendió ligeramente. Era más pesada de lo que esperaba. Miró a Tomás, luego a Enrique, luego de vuelta a Tomás, como si todavía no pudiera procesar completamente esta extraña vuelta de eventos. La suite presidencial está en el piso superior, murmuró, comenzando a caminar hacia los ascensores con la maleta. Tomás lo siguió a un paso de distancia, su postura erguida pero sin arrogancia. Mientras cruzaban el lobby, los empleados y huéspedes que habían presenciado todo el intercambio se apartaban respetuosamente, sus expresiones mezclando admiración y fascinación. Sofía, la joven camarera, observaba la procesión con lágrimas formándose en sus ojos. Había trabajado en el hotel durante años, había soportado comentarios condescendientes, había sido tratada como invisible por personas como Juliano. Ver a alguien responder a la humillación no con más humillación, sino con una lección de dignidad, era profundamente conmovedor. Dentro del ascensor, el silencio era pesado pero no hostil. Juliano mantenía la vista fija en los números que cambiaban mientras subían, incapaz de mirar a Tomás directamente. Sus nudillos estaban blancos de la fuerza con que sostenía la maleta. ¿Cuántos años tiene, Juliano?, preguntó Tomás de repente, su voz rompiendo el silencio. La pregunta tomó al joven completamente desprevenido. Yo, 28, señor. 28, repitió Tomás pensativamente. Una buena edad. Suficientemente joven para aprender, suficientemente mayor para saber mejor. Juliano no respondió, pero sus hombros se tensaron visiblemente. ¿Sabe por qué pedí que cumpliera su promesa?, continuó Tomás. Para humillarme, respondió Juliano con voz temblorosa. Para que sienta lo que yo le hice sentir. No, dijo Tomás con firmeza pero sin dureza. Para darle la oportunidad de mantener su palabra. Porque en este mundo, joven, nuestra palabra es a menudo lo único que realmente poseemos. Y cuando la rompemos, perdemos algo mucho más valioso que dinero o posición. El ascensor se detuvo en el último piso, con un suave tintineo. Las puertas se abrieron revelando un pasillo elegante con alfombra gruesa y luces tenues que creaban una atmósfera de lujo discreto. Juliano guió a Tomás hasta las puertas dobles al final del pasillo. Con manos que todavía temblaban ligeramente, sacó una tarjeta maestra de su bolsillo y abrió las puertas de la suite presidencial. Lo que se reveló dentro hizo que incluso Tomás, con toda su compostura, se detuviera por un momento. La suite era magnífica. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad que comenzaba a iluminarse con las luces del atardecer. Los muebles eran elegantes pero confortables. Obras de arte originales colgaban de las paredes, y el espacio abierto podría haber albergado fácilmente el doble del tamaño de la casa donde Tomás había vivido toda su vida. Juliano colocó la maleta cuidadosamente sobre un soporte designado cerca del dormitorio principal. Se enderezó, esperando instrucciones, su postura rígida con incomodidad. «Bonita vista», comentó Tomás, caminando hacia los ventanales. Las luces de la ciudad se extendían hasta el horizonte, miles de vidas desarrollándose simultáneamente en esa vastedad urbana. Debe ser fácil sentirse importante aquí arriba, mirando todo desde tan alto.
Se giró para mirar a Juliano directamente. Pero la altura no nos hace mejores personas, joven. Solo nos da una perspectiva diferente. Y a veces, esa perspectiva puede hacernos olvidar lo que realmente importa. Juliano finalmente encontró el coraje para hablar, su voz cargada de algo que sonaba peligrosamente cerca de lágrimas contenidas. Señor Ferreira, yo lo siento. Lo que hice fue imperdonable. Juzgué su valor como persona basándome en su ropa, en su apariencia. Hice exactamente lo que me enseñaron a nunca hacer. ¿Quién le enseñó eso?, preguntó Tomás con genuina curiosidad. Mi abuela, respondió Juliano, su voz quebrándose ligeramente. Ella trabajó limpiando casas toda su vida. Me crió después de que mis padres, cuando yo era pequeño. Me hizo prometer que siempre trataría a la gente con respeto, sin importar su trabajo o apariencia. Y hoy rompí esa promesa de la peor manera posible. Tomás observó al joven detenidamente, viendo más allá de la superficie arrogante hacia el ser humano complejo debajo. Su abuela todavía vive. Juliano negó con la cabeza, lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. Falleció hace 3 años, pero trabajó duro toda su vida para que yo pudiera ir a la universidad, para que tuviera oportunidades que ella nunca tuvo. Y yo me convertí exactamente en el tipo de persona que solía tratarla mal. El joven se dejó caer en una de las sillas elegantes de la suite, su cara en sus manos. Todo el edificio cuidadoso de su persona profesional se había derrumbado completamente, dejando solo a un hombre joven enfrentando sus propias fallas de manera devastadora. Tomás caminó lentamente hacia donde Juliano estaba sentado. Se detuvo frente al joven, su expresión mostrando comprensión más que juicio. Mire, Juliano, voy a contarle algo que pocas personas saben. El joven levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. Hace muchos años, comenzó Tomás, su voz tomando una calidad diferente, cargada de memoria y emoción. Yo era un hombre muy diferente. Tenía dinero, tenía posición social, tenía todo lo que el mundo dice que deberíamos querer. Y como usted hoy, me había olvidado de lo que realmente importaba. Se movió hacia los ventanales, mirando hacia la ciudad iluminándose abajo. Tenía una esposa, María Elena, la mujer más hermosa e inteligente que había conocido. Venía de una familia simple, trabajadora. Sus padres tenían una pequeña tienda en el pueblo donde crecí, pero yo estaba construyendo mi imperio, haciendo dinero, escalando esa escalera social. Tomás hizo una pausa, su voz volviéndose más densa con emoción. Y con cada escalón que subía, con cada nueva propiedad que compraba, con cada nuevo contrato que firmaba, me alejaba más de la persona que ella había amado. Me volví exactamente como las personas que solían mirar con desprecio a sus padres en esa pequeña tienda. Juliano se había quedado completamente inmóvil, absorbiendo cada palabra. María Elena me rogó que cambiara. Me suplicó que recordara quién era yo realmente, de dónde venía. Pero yo estaba demasiado ocupado siendo importante, demasiado ocupado siendo exitoso. La voz de Tomás se quebró ligeramente. Hasta que un día, ella tuvo suficiente. Me dejó. Regresó a su pueblo, a su familia simple y trabajadora. Y yo estaba demasiado orgulloso para ir tras ella, para admitir que tenía razón. El silencio en la suite era absoluto. Afuera, la ciudad continuaba con su ritmo, pero dentro de ese espacio, el tiempo parecía haberse detenido. 6 meses después, Tomás continuó, su voz apenas un susurro ahora. Recibí una llamada. María Elena había enfermado. Algo que podría haberse tratado fácilmente si hubiera tenido acceso a buenos médicos, si hubiera tenido dinero para el tratamiento adecuado. Pero ella había rechazado mi ayuda. Su orgullo era tan grande como el mío. Tomás cerró los ojos, el dolor en su rostro tan palpable que Juliano sintió como si pudiera tocarlo. Para cuando llegué al pueblo, para cuando dejé de lado mi orgullo y fui a buscarla, era demasiado tarde. Falleció con su madre sosteniendo su mano, en la misma habitación simple donde había crecido. Y sus últimas palabras, según me contó su madre, fueron: «Dile a Tomás que espero que encuentre lo que está buscando, porque yo ya encontré todo lo que necesitaba». Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Tomás. Juliano se había puesto de pie, su propia emoción reflejando la del hombre mayor. «Esa fue la última vez que estuve en un hotel de lujo», continuó Tomás. «Esa noche, en mi habitación cara con vista a la ciudad,
Me di cuenta de que había cambiado todo lo que realmente importaba por cosas que no tenían valor real. Vendí todo. Mi casa grande, mis propiedades, mis inversiones. Lo vendí todo excepto una pequeña parcela de tierra en las afueras del pueblo donde María Elena creció. Se giró para mirar a Juliano directamente. Su rostro surcado por lágrimas, pero su voz firme. He pasado los últimos años viviendo simplemente, trabajando esa tierra, recordando cada día lo que es realmente importante. Y vengo a esta ciudad una vez al año, en el aniversario de su muerte, para donar dinero a clínicas que ayudan a personas que no pueden pagar tratamiento médico. Por eso tengo el dinero, explicó. No porque sea rico en el sentido tradicional, sino porque he ahorrado, he vivido con lo esencial, para poder ayudar a otros a no cometer los mismos errores que yo cometí. Juliano estaba llorando abiertamente ahora, toda pretensión de profesionalidad completamente abandonada. Señor Ferreira, yo no tenía idea, yo no podía saber, dijo Tomás suavemente. Nadie puede ver la historia de otra persona solo mirándola. Ese es precisamente el punto. Cada persona que encuentras, cada alma que cruzas, lleva consigo una historia completa. Alegrías, dolores, pérdidas, esperanzas. Y cuando juzgamos basándonos solo en apariencias, en ropa, en estatus social, perdemos la oportunidad de ver esas historias. Se acercó a Juliano y colocó una mano en el hombro del joven. Hoy no fue sobre humillarme a mí, Juliano. Fue sobre recordarle lo que su abuela le enseñó. Fue sobre darle la oportunidad de recordar por qué esas lecciones importan. Juliano se limpió las lágrimas con manos temblorosas. ¿Cómo arreglo esto? ¿Cómo me convierto en la persona que mi abuela quería que fuera? Un momento a la vez, respondió Tomás. Una interacción a la vez. Una oportunidad a la vez de elegir ver la humanidad en otros antes que su utilidad o su estatus. Hubo un momento de silencio mientras ambos hombres permanecían en esa suite lujosa, conectados por una comprensión que iba mucho más allá de las circunstancias que los habían reunido. Finalmente, Tomás habló nuevamente. Ahora, sobre esa cena que prometiste servirme. Pero me gustaría hacer un cambio en el plan. ¿Qué cambio?, preguntó Juliano, limpiándose el rostro. Me gustaría que cenaras conmigo, no como empleado sirviendo a huésped, sino como dos personas compartiendo una comida y una conversación. Tengo la sensación de que ambos tenemos más que aprender el uno del otro. La expresión de asombro en el rostro de Juliano era genuina y completa. Yo estaría honrado, señor Ferreira. Llámame Tomás, dijo el hombre mayor con una sonrisa suave. Y mientras ordenamos esa cena, quiero que me cuentes más sobre tu abuela. Tengo la sensación de que era una mujer extraordinaria. Mientras los dos hombres se sentaban en el área de comedor de la suite, el sol finalmente se ocultó completamente detrás de los edificios de la ciudad. Las luces artificiales tomaron el relevo, iluminando el mundo nocturno. Y en esa suite, en lo alto del Hotel Plaza Imperial, dos almas humanas comenzaron el proceso de sanación. Una a través del perdón recibido, la otra a través del perdón ofrecido. Porque al final, esa es la única manera en que cualquiera de nosotros realmente sana, reconociendo nuestra humanidad compartida y eligiendo, momento a momento, ver a otros no por lo que aparentan ser, sino por lo que realmente son. Seres humanos completos, complejos, con historias que merecen ser escuchadas y dignidad que merece ser honrada. La cena llegó en un carrito plateado empujado por Sofía, la joven camarera que había observado toda la escena en el lobby horas antes. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver a Juliano sentado a la mesa como invitado en lugar de sirviendo, pero su profesionalismo impidió que hiciera comentarios. Simplemente dispuso los platos con gracia practicada y se retiró con una reverencia respetuosa. Tomás observó cómo Juliano miraba la comida sin realmente verla, claramente todavía procesando todo lo que había escuchado. El aroma del filete perfectamente preparado llenaba la suite, pero ninguno de los dos hombres parecía tener mucho apetito. «Cuéntame sobre tu abuela», dijo Tomás finalmente, rompiendo el silencio que se había instalado. «Dijiste que te crió. ¿Qué pasó con tus padres?» Juliano levantó la vista, y por un momento pareció considerar si compartir algo tan personal. Pero algo en la apertura que Tomás había mostrado al revelar su propia historia le dio el coraje para hablar. «Mi padre abandonó a mi madre cuando yo tenía 4 años», comenzó con voz baja.
Ella intentó criarnos sola, a mí y a mi hermana menor, pero tenía problemas. Bebía, no podía mantener trabajos. Finalmente, los servicios sociales intervinieron cuando yo tenía 7 años. Tomás escuchaba con atención completa, sin interrumpir, dándole a Juliano el espacio para contar su historia a su propio ritmo. Mi abuela Elena nos recogió a ambos, continuó Juliano, una sonrisa triste tocando sus labios al mencionar su nombre. Vivía en un apartamento pequeño, apenas tenía suficiente para ella misma, pero nos acogió sin dudarlo. Trabajaba limpiando oficinas en las noches, a veces casas durante el día. Nunca se quejaba, nunca nos hacía sentir como una carga. Se detuvo para tomar un sorbo de agua, su mano todavía temblando ligeramente. Ella solía contarnos historias mientras preparaba la cena. Historias sobre la gente para quien trabajaba. No historias crueles o de chismes, sino historias sobre sus vidas, sus familias, sus sueños. Decía que cada casa que limpiaba le enseñaba algo sobre la condición humana. Suena como una mujer sabia, comentó Tomás suavemente. Lo era, Juliano asintió, lágrimas amenazando con regresar. Pero también vio el otro lado. Vio cómo la gente la trataba, como si fuera invisible, como si porque limpiaba sus casas, no tuviera pensamientos o sentimientos o dignidad propia. Y aún así, nunca se volvió amarga. Nunca dejó que eso la cambiara. Tomó un bocado de comida, masticando mecánicamente. Ella me hizo prometer 3 cosas cuando me fui a la universidad. Primera, nunca olvidar de dónde vengo. Segunda, tratar a cada persona con respeto, sin importar su trabajo o posición. Y tercera, su voz se quebró. Recordar que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en quién eres. Y hoy rompiste esas 3 promesas, dijo Tomás, pero no como acusación, sino como simple observación de un hecho. Hoy rompí todo lo que ella me enseñó, confirmó Juliano, su voz cargada de vergüenza. Y lo peor es que no fue la primera vez. He estado rompiéndolas gradualmente durante años, desde que conseguí este puesto de gerente. Me convencí a mí mismo de que para tener éxito en este mundo, tenía que ser duro, tenía que mostrar autoridad, tenía que mantener distancia de la gente inferior. Se rió amargamente. ¿Sabes qué es lo más irónico? Mi abuela trabajó limpiando oficinas en este mismo hotel durante 15 años. Este edificio, este lugar elegante donde yo ahora trabajo como gerente, es donde ella pasó incontables noches de rodillas limpiando pisos, vaciando basuras, siendo invisible para gente como yo me he vuelto. Tomás se recostó en su silla, procesando esta revelación. ¿Los otros empleados lo saben? Juliano negó con la cabeza. Nunca se los dije. Me daba vergüenza. ¿No es ridículo? Me daba vergüenza de la mujer que sacrificó todo por mí, que me amó incondicionalmente, que me enseñó todo lo que realmente importa en la vida. Se cubrió el rostro con las manos. Y hoy, cuando vi entrar a ese hombre con ropa simple y una maleta gastada, todo lo que pude ver fue una oportunidad para demostrar mi poder, para entretener a mis colegas, para sentirme superior. No vi a un ser humano. No vi a alguien que podría tener su propia historia, sus propios dolores, su propia dignidad. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros, Juliano?, preguntó Tomás después de un momento de silencio. No es el dinero, no es la educación, no es de dónde venimos. La diferencia es que yo ya cometí mis errores más grandes y pagué el precio. Tú todavía tienes la oportunidad de cambiar de rumbo antes de que sea demasiado tarde. Juliano levantó la vista, esperanza mezclándose con el dolor en sus ojos. Perdí a María Elena porque elegí el orgullo sobre el amor, la posición sobre la conexión humana, continuó Tomás. Pero tú todavía no has perdido todo. Todavía tienes tiempo para honrar la memoria de tu abuela, para convertirte en el hombre que ella sabía que podías ser. ¿Cómo?, preguntó Juliano desesperadamente. ¿Cómo empiezo a arreglar todo el daño que he causado? Los empleados me odian, y tienen razón en hacerlo. He sido exactamente el tipo de persona que solía hacer miserable la vida de mi abuela. Tomás se inclinó hacia adelante, su expresión seria pero no sin compasión. Empiezas mañana. Empiezas con una disculpa sincera a cada persona que has tratado mal. Empiezas aprendiendo los nombres de todos en este hotel, escuchando sus historias, viendo su humanidad. Empiezas recordando cada día que el respeto no se gana por el título en tu tarjeta de presentación,
sino por cómo tratas a las personas cuando nadie más está mirando. Hizo una pausa, asegurándose de que Juliano estuviera realmente escuchando. Pero, más importante, empiezas perdonándote a ti mismo. No porque lo que hiciste esté bien, sino porque no puedes avanzar si estás paralizado por la culpa. Tu abuela no querría que te destruyeras por tus errores. Querría que aprendieras de ellos. Juliano asintió lentamente, procesando estas palabras. ¿Crees que el señor Almeida me va a despedir? No lo sé, respondió Tomás honestamente. Pero te diré esto. Si te despide, será por razones justas. Y si te da otra oportunidad, será la más importante de tu vida. No la desperdicies. Comieron en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Afuera, la ciudad nocturna brillaba con miles de luces, cada una representando vidas, historias, esperanzas y sueños tan complejos como los suyos propios. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Juliano finalmente. Por supuesto. ¿Alguna vez dejas de sentir el dolor? Por María Elena, quiero decir. ¿Alguna vez se vuelve más fácil? Tomás consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. El dolor no desaparece, pero cambia, se transforma. Aprendes a vivir con él, a dejarlo moldearte en lugar de destruirte. Cada persona que ayudo con las donaciones, cada momento en que elijo la humildad sobre el orgullo, cada vez que veo dignidad en alguien que otros pasan por alto, esos momentos son mi manera de mantener vivo su recuerdo, de honrar lo que ella intentó enseñarme cuando todavía estaba aquí. ¿Ella te habría perdonado?, preguntó Juliano suavemente. Ya lo había hecho, respondió Tomás, su voz espesa con emoción. Eso es lo que me dijo su madre, que María Elena nunca dejó de amarme, nunca dejó de esperar que yo encontrara mi camino de vuelta a quien realmente era. Simplemente se quedó sin tiempo para verlo suceder. Juliano se limpió los ojos con la servilleta. Tu historia cambió algo en mí hoy. No puedo explicarlo exactamente, pero siento como si hubiera estado dormido durante años y finalmente estoy despertando. Ese es un buen primer paso, dijo Tomás con una sonrisa suave. Pero despertar es solo el comienzo. Lo que importa es lo que haces cuando estás completamente consciente. Terminaron su cena mientras la noche profundizaba sobre la ciudad. Hablaron más, compartiendo historias, encontrando puntos en común en lugares inesperados. Juliano habló sobre su hermana, que ahora era maestra en una escuela rural, viviendo exactamente el tipo de vida que su abuela habría aplaudido. Tomás compartió más sobre su granja, sobre la paz que encontraba en el trabajo físico, en la conexión con la tierra. Cuando Sofía regresó para recoger los platos, Juliano se puso de pie inmediatamente. «Permíteme ayudarte», dijo, comenzando a apilar los platos cuidadosamente. Sofía lo miró con sorpresa evidente. En todos sus años trabajando en el hotel, nunca había visto a Juliano ofrecer ayudar con nada que considerara trabajo de servicio. «Gracias, señor Vázquez», dijo cautelosamente. «Llámame Juliano», respondió, su tono completamente diferente al que normalmente usaba con el personal. «Y yo debería agradecerte a ti, Sofía, por tu trabajo, por tu profesionalismo, por ser invisible cuando debería haberte estado viendo todo este tiempo». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Eso significa mucho, señor Juliano». Después de que ella se fue, Juliano se giró hacia Tomás. «Eso se sintió bien. Difícil, pero bien. Así es como empieza», confirmó Tomás. Un momento de reconocimiento genuino a la vez. Se acercaron a los ventanales, observando la ciudad extendiéndose ante ellos. Era tarde ahora, y muchas luces se habían apagado, dejando constelaciones dispersas de iluminación contra el cielo oscuro. «Gracias», dijo Juliano de repente, su voz cargada de emoción genuina. «Por no destruirme cuando tenías todo el derecho de hacerlo, por mostrarme misericordia cuando no la merecía, por darme una oportunidad de ser mejor. Todos merecemos esa oportunidad», respondió Tomás. «La pregunta es si tenemos el coraje de tomarla cuando se nos presenta». La mañana llegó demasiado pronto para Juliano. Había pasado la mayor parte de la noche despierto en su apartamento, reproduciendo mentalmente cada interacción cruel que había tenido con empleados durante los últimos años. Cada comentario despectivo, cada mirada de desdén,
cada momento en que había elegido el poder sobre la humanidad. La lista era devastadoramente larga. Se presentó al hotel temprano, antes incluso de que amaneciera completamente. Necesitaba hablar con Enrique Almeida antes de que comenzara el día laboral, antes de que perdiera el coraje que había estado reuniendo durante las horas oscuras de la madrugada. Dona Beatriz ya estaba en su puesto, como siempre. Ella nunca parecía dormir, una presencia constante que había visto generaciones de gerentes ir y venir. Cuando vio a Juliano entrar, su expresión era neutral pero no hostil. «¿Llegaste temprano?», observó simplemente. «Necesito ver al señor Almeida», respondió Juliano, su voz mostrando el agotamiento de una noche sin sueño. «¿Ya llegó? Está en su oficina desde hace una hora», dijo Beatriz. «Te está esperando». Juliano asintió, sintiendo su estómago contraerse con nerviosismo. Mientras caminaba hacia las oficinas administrativas, pasó junto a miembros del personal de limpieza matutino. Normalmente, ni siquiera los habría notado. Hoy, los vio realmente por primera vez. Vio el cansancio en sus rostros, la dignidad en su trabajo, la humanidad que había estado ignorando deliberadamente. La puerta de la oficina de Enrique estaba entreabierta. Juliano tocó suavemente antes de entrar. «Adelante», llamó Enrique sin levantar la vista de los documentos que estaba revisando. Juliano entró y se quedó de pie frente al escritorio, esperando. Finalmente, Enrique levantó la vista y lo estudió durante un largo momento. La expresión en su rostro era difícil de leer, una mezcla de decepción y algo más, algo que podría haber sido esperanza cautelosa. «Siéntate», ordenó finalmente. Juliano se sentó, sus manos inquietas en su regazo. El silencio se extendió entre ellos, pesado con todo lo que necesitaba ser dicho. «He revisado tu historial completo», comenzó Enrique, su voz profesional pero no sin calidez. 5 años en este hotel. Empezaste en recepción, trabajaste duro, te promovieron a supervisor, luego a gerente. Tus números siempre fueron buenos, las quejas de huéspedes mínimas. En papel, eres un empleado modelo. Hizo una pausa, dejando que esas palabras resonaran antes de continuar. «Pero también he estado hablando con el personal. Todos ellos. Desde las camareras hasta el personal de mantenimiento, desde los cocineros hasta los porteros. Y lo que escuché pintó un cuadro muy diferente». Juliano sintió que el calor subía a su rostro, pero se obligó a mantener el contacto visual. Se debía a sí mismo eso, al menos. «Te tienen miedo», continuó Enrique. «No te respetan, te temen. Hay una diferencia crucial. Me contaron sobre comentarios humillantes, sobre cómo los tratas como si fueran menos que humanos, sobre cómo usas tu posición para hacerlos sentir pequeños». Cada palabra era como un golpe físico, pero Juliano no se permitió apartar la mirada. Sin embargo, Enrique se recostó en su silla. «También hablé con Sofía esta mañana. Me contó lo que sucedió anoche después de la cena. Me habló sobre tu disculpa, sobre cómo ayudaste a limpiar, sobre algo diferente que vio en ti». La expresión de Enrique se suavizó ligeramente. «Y hablé con el señor Ferreira antes de que bajara a desayunar. Me contó sobre su conversación, sobre lo que compartiste con él». Juliano sintió lágrimas amenazando con derramarse nuevamente. «Señor Almeida, yo no tengo excusas. Todo lo que escuchó sobre mí es verdad. He sido exactamente el tipo de persona que no debería estar en una posición de liderazgo. He traicionado todo lo que mi abuela me enseñó, todo lo que este hotel representa». «¿Y?», preguntó Enrique, su tono invitando a que continuara. «Y entiendo completamente si necesita despedirme. Lo merezco. Pero si hay alguna posibilidad de otra oportunidad, prometo que la dedicaré a convertirme en el tipo de líder que este lugar y estas personas merecen». Enrique permaneció en silencio durante lo que se sintió como una eternidad. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre el escritorio mientras consideraba sus opciones. «¿Sabes qué me dijo el señor Ferreira esta mañana?», preguntó finalmente. «Me dijo que la verdadera medida de un hombre no es cuántas veces cae, sino cuántas veces elige levantarse. Me dijo que vio algo en ti anoche, algo auténtico debajo de la arrogancia que habías construido». Se inclinó hacia adelante. «Voy a darte una oportunidad, Juliano. Una sola oportunidad. Pero no como gerente, no todavía. Vas a empezar desde abajo nuevamente». Juliano sintió su respiración detenerse. ¿Qué significa eso? Significa que durante los próximos 3 meses vas a trabajar en cada departamento de este hotel.
Una semana con el personal de limpieza, una semana en la cocina, una semana en mantenimiento. Vas a aprender cada trabajo, vas a conocer a cada empleado, vas a entender lo que realmente mantiene funcionando este lugar. Enrique levantó una mano cuando Juliano comenzó a hablar. Y después de esos 3 meses, si el personal me dice que has cambiado genuinamente, si demuestras que entiendes lo que significa liderazgo real, entonces consideraré restaurarte a una posición de autoridad. Pero será una autoridad ganada a través del respeto, no del miedo. Acepto, dijo Juliano sin vacilación. Acepto completamente. Gracias, señor Almeida. No va a arrepentirse de esto. Esa es tu decisión, no la mía, respondió Enrique. Ahora ve, Beatriz tiene tu nuevo horario. Empiezas con el turno de limpieza mañana al amanecer. Juliano se puso de pie, extendiendo su mano. Enrique la estrechó firmemente, y en ese apretón había un entendimiento tácito. Esto era más que una segunda oportunidad profesional. Era una oportunidad para recuperar su propia alma. Cuando Juliano salió de la oficina, encontró a Tomás esperando en el pasillo. El hombre mayor estaba vestido con la misma ropa simple del día anterior, su maleta a su lado. ¿Te vas?, preguntó Juliano, sintiendo una punzada de pánico ante la idea de perder esta conexión recién formada. «Debo regresar a mi granja», respondió Tomás. «Los animales no se alimentan solos y hay trabajo que hacer. Pero la suite es tuya por una semana. No tienes que irte». Tomás sonrió suavemente. «No necesito una suite de lujo, Juliano. Nunca la necesité. Solo necesitaba mostrarle a un joven que estaba perdiendo su camino que todavía había esperanza para encontrarlo nuevamente». Sacó algo de su bolsillo. Un pequeño libro gastado con cubiertas de cuero. Esto perteneció a María Elena. Es su diario. Lo he llevado conmigo durante años. Quiero que lo tengas. Juliano tomó el libro con manos temblorosas. No puedo aceptar esto. Es demasiado personal, demasiado precioso. Por eso mismo quiero que lo tengas, insistió Tomás. Dentro encontrarás las reflexiones de una mujer que entendió lo que realmente importa en la vida. Sus pensamientos sobre la dignidad, sobre el respeto, sobre ver la humanidad en todos. Lee una entrada cada día. Déjala ser tu guía cuando te sientas perdido. Juliano abrazó el libro contra su pecho, las lágrimas corriendo libremente ahora. No sé cómo agradecerte. Cambiaste mi vida en menos de un día. No cambié nada, corrigió Tomás gentilmente. Solo te recordé quién eras antes de olvidarlo. El cambio real viene de ti, de las elecciones que haces cada día a partir de ahora. Se dieron un abrazo, 2 hombres de diferentes generaciones y trayectorias, unidos por un momento de verdad compartida que los había transformado a ambos. ¿Volverás?, preguntó Juliano cuando se separaron. El próximo año, en el aniversario, respondió Tomás. Siempre vengo en esta fecha, y cuando regrese, espero encontrar a un hombre que honra la memoria de su abuela en todo lo que hace. Lo harás, prometió Juliano. Te lo prometo. Mientras Tomás caminaba hacia la salida, Juliano notó algo. Todos los empleados que pasaban se detenían para saludarlo con respeto genuino. No era miedo, no era obligación. Era el reconocimiento de alguien que los veía, que los valoraba. En solo un día, Tomás había dejado una impresión más positiva que Juliano había logrado en 5 años. Dona Beatriz se acercó a Juliano, observando a Tomás desaparecer a través de las puertas giratorias. «Es un hombre especial», dijo simplemente. «Lo es», concordó Juliano. «¿Sabías quién era realmente? ¿Sabías su historia?» «Sospechaba que había más de lo que mostraba», respondió Beatriz con una sonrisa sabia. «En este trabajo, aprendes a leer a las personas. Y ese hombre llevaba su dolor como dignidad, no como amargura. Eso dice mucho sobre su carácter». Se giró para mirarlo directamente. «Enrique me contó sobre tu nueva asignación. ¿Empiezas mañana?» «Sí», confirmó Juliano. «Bien», dijo simplemente. Luego, sorprendiéndolo, añadió. «Tu abuela estaría orgullosa de que finalmente estés encontrando tu camino de regreso». Juliano la miró con ojos muy abiertos. «¿Conociste a mi abuela?» «Elena y yo trabajamos juntas durante años», reveló Beatriz. «Era mi amiga, y cada día me hablaba de ti, de cuánto te amaba, de las esperanzas que tenía para tu futuro. Me rompió el corazón verla preocuparse en sus últimos años de que estuvieras perdiendo tu rumbo». Colocó una mano en el hombro de Juliano.
Pero hoy, creo que finalmente puedo decirle donde quiera que esté, que su nieto está encontrando su camino a casa. Los primeros rayos del sol apenas comenzaban a filtrarse a través de las ventanas del sótano, cuando Juliano se puso el uniforme de limpieza por primera vez. La tela era áspera contra su piel, tan diferente de los trajes a medida que había usado durante años. Sus manos temblaban mientras abrochaba los botones, no por vergüenza, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de comenzar. Beatriz lo esperaba en el área de servicio, junto a 3 miembros del equipo de limpieza matutino. Reconoció sus rostros. Los había visto miles de veces durante años, pero nunca había sabido sus nombres. Nunca había preguntado sobre sus vidas. «Equipo», anunció Beatriz con voz clara. «Este es Juliano. Trabajará con ustedes durante las próximas semanas. Trátenlo como a cualquier nuevo miembro del personal». Carmen, una mujer de mediana edad con manos curtidas por años de trabajo, lo evaluó con mirada escéptica. «¿Sabe al menos cómo sostener una escoba?» «No», admitió Juliano honestamente. «Pero estoy aquí para aprender». Algo en su tono, en la humildad genuina de su respuesta, hizo que la expresión de Carmen se suavizara ligeramente. «Bien, empecemos con lo básico entonces». Las primeras horas fueron brutales. No físicamente, aunque sus músculos protestaban por movimientos que nunca había hecho antes, sino emocionalmente. Cada habitación que limpiaba era una que antes había pasado sin pensar. Cada mancha que fregaba, cada superficie que pulía, representaba trabajo que había considerado invisible, sin importancia. En su descanso, Juliano sacó el diario de María Elena. Lo había estado llevando en su bolsillo desde que Tomás se lo entregó, pero hasta ahora no había tenido el coraje de abrirlo. Con manos que todavía olían a productos de limpieza, pasó cuidadosamente las páginas amarillentas hasta la primera entrada. Hoy vi a un hombre gritar a una empleada de tienda porque su cambio tardó 30 segundos extra. Me pregunto si alguna vez consideró que ella podría tener una vida completa fuera de ese mostrador. Una familia esperándola en casa. Sueños que persigue en su tiempo libre. Dolores que carga en silencio. Cuando reducimos a las personas a sus funciones, perdemos la oportunidad de ver su humanidad completa. Las palabras golpearon a Juliano como un puñetazo. Eso era exactamente lo que había estado haciendo. Reduciendo a personas completas, complejas, con historias enteras, a simplemente sus roles en su mundo. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó Carmen, sentándose junto a él con su propio almuerzo. Juliano cerró el diario suavemente. Solo reflexiones que necesitaba escuchar. Carmen tomó un bocado de su sándwich antes de hablar. «Mira, sé quién eras antes. Todos lo sabemos. La pregunta es, ¿quién vas a ser ahora?» «Alguien mejor», respondió Juliano. «O al menos, alguien que lo intente». «Hablar es fácil», dijo Carmen, pero su tono no era cruel. «El trabajo duro es mantenerlo cuando nadie está mirando, cuando crees que nadie se daría cuenta si volvieras a tus viejos hábitos». Tenía razón, y Juliano lo sabía. Esta transformación no podía ser performativa, no podía ser solo para recuperar su posición. Tenía que ser real, tenía que venir desde adentro. Los días se convirtieron en semanas. Juliano limpiaba habitaciones al amanecer, aprendía a doblar sábanas con precisión militar. Descubría que había un arte real en hacer que un espacio se sintiera acogedor para extraños. Cada noche leía otra entrada del diario de María Elena, dejando que sus palabras lo guiaran, lo desafiaran, lo transformaran. Un hombre me pagó hoy para limpiar su oficina. Me trató como si fuera un electrodoméstico, dando órdenes sin siquiera mirarme. Pero mientras limpiaba, encontré fotos en su escritorio. Una esposa sonriente. Niños jugando. De repente, no era solo un hombre grosero. Era alguien que amaba y era amado. Me pregunto si alguna vez se da cuenta de que las personas que lo sirven también tienen fotos en sus escritorios. También tienen gente que los ama. También tienen corazones que pueden ser heridos. Juliano comenzó a hacer algo que nunca había hecho antes. Preguntar. Le preguntó a Carmen sobre su familia. Descubrió que tenía 3 hijos y estaba ahorrando para la universidad del mayor. Le preguntó a Roberto, un hombre mayor del equipo de mantenimiento, sobre su vida, y escuchó historias de un ingeniero que había perdido todo en una crisis económica, pero había encontrado dignidad en el trabajo honesto. Cada historia era una lección.
Cada persona que conocía realmente, no superficialmente, sino genuinamente, expandía su comprensión del mundo. Pero la verdadera prueba llegó en su tercera semana. Un huésped importante, un empresario rico con conexiones que podrían beneficiar al hotel, comenzó a quejarse ruidosamente en el lobby. Carmen había limpiado su habitación esa mañana y él afirmaba que faltaba dinero de su mesa de noche. Juliano estaba en el lobby cuando escuchó los gritos. Vio a Carmen de pie con la cabeza gacha, soportando acusaciones que él sabía eran falsas. Carmen era la persona más honesta que había conocido. El viejo Juliano habría tomado el lado del huésped automáticamente. El huésped era importante, Carmen era reemplazable. Esa había sido su lógica. Pero el nuevo Juliano, el que había pasado semanas trabajando junto a Carmen, el que había leído las palabras de María Elena sobre ver la humanidad completa en cada persona, caminó directamente hacia la escena. «Disculpe, señor», dijo con voz firme pero respetuosa. «Carmen trabaja en este hotel desde hace 15 años sin un solo incidente. Si está faltando dinero, revisemos las cámaras de seguridad de los pasillos antes de hacer acusaciones». El huésped lo miró con furia. «¿Y quién eres tú para hablarme así?» «Alguien que conoce el verdadero carácter de esta mujer», respondió Juliano sin vacilar. «Y alguien que no va a permitir que sea acusada falsamente». Enrique Almeida había presenciado todo el intercambio desde su oficina. Bajó personalmente, revisó las grabaciones de seguridad y descubrió que el huésped había movido el dinero a su equipaje y simplemente lo había olvidado. Después de que el huésped avergonzado se disculpara y se retirara, Carmen miró a Juliano con lágrimas en los ojos. «Arriesgaste tu posición aquí por mí», dijo con voz temblorosa. «No», corrigió Juliano. «Hice lo correcto. Eso es todo». Esa noche, mientras Juliano leía otra entrada del diario en su apartamento, encontró palabras que parecían escritas específicamente para ese momento. El verdadero carácter se revela en momentos de elección. Cuando defender lo correcto tiene un costo personal. Cuando ser justo no es conveniente. Cuando elegir la humanidad sobre la conveniencia requiere coraje. Esos son los momentos que definen quiénes somos realmente. Las semanas siguientes trajeron cambios que nadie en el Hotel Plaza Imperial había anticipado. La noticia de cómo Juliano había defendido a Carmen se esparció rápidamente entre el personal. Hubo escepticismo inicial, por supuesto. Años de comportamiento no se borraban con un solo acto de decencia. Pero Juliano continuó. Cada día, en cada departamento donde rotaba, elegía consistentemente la humanidad sobre la conveniencia. En la cocina, cuando el chef principal gritó a un joven ayudante por un error menor, Juliano intervino. «Todos cometemos errores», dijo calmadamente. «La pregunta es si usamos esos errores para destruir o para enseñar». En mantenimiento, cuando se suponía que debía reportar a un empleado por llegar tarde debido a problemas con el transporte público, Juliano habló con el trabajador primero, entendió su situación y trabajó con él para encontrar una solución en lugar de simplemente castigarlo. Cada noche, el diario de María Elena le ofrecía nueva sabiduría. La compasión no es debilidad, es la fuerza más poderosa que poseemos. Requiere más coraje ser amable que ser cruel, más fortaleza perdonar que guardar rencor, más carácter elevar a otros que pisotearlos. Juliano comenzó a compartir estas reflexiones con sus compañeros durante los descansos. Al principio lo escuchaban con cautela, pero gradualmente algo cambió. Las palabras de una mujer que ninguno había conocido comenzaron a resonar con sus propias experiencias, sus propias esperanzas. Sofía, quien había sido testigo de todo desde el principio, se acercó a Juliano durante su última semana en rotación. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo mientras organizaban el área de servicio juntos. «Por supuesto. ¿Qué se siente? ¿Ser una persona completamente diferente de quien eras hace 3 meses?» Juliano dejó de trabajar, considerando la pregunta cuidadosamente. «No me siento como una persona diferente. Me siento como si finalmente estuviera siendo la persona que siempre debí ser. Como si hubiera estado dormido durante años y finalmente desperté». Sofía asintió pensativamente. «Mi madre también trabajaba en limpieza. Murió cuando yo era adolescente. Solía decirme que el trabajo honesto tenía más dignidad que el éxito deshonesto. Verte transformarte me recordó por qué ella tenía razón». «Cuéntame sobre ella», dijo Juliano, y por la siguiente hora
Mientras trabajaban, Sofía compartió historias de su madre, y Juliano escuchó con la misma atención completa que Tomás le había dado a él. El día de su evaluación final con Enrique llegó más rápido de lo esperado. Juliano se sentó en la oficina que una vez había sido tan familiar, pero ahora se sentía como territorio extraño. Ya no era el mismo hombre que había ocupado ese espacio con arrogancia. He hablado con cada jefe de departamento, comenzó Enrique, revisando documentos frente a él. Carmen dice que eres el trabajador más dedicado que ha entrenado. Roberto del mantenimiento dice que tienes una comprensión genuina del valor del trabajo manual. El chef dice que mostraste humildad real cuando cometiste errores en la cocina. Enrique levantó la vista. Pero más importante, dice que defendiste a otros cuando era difícil hacerlo, que elegiste lo correcto sobre lo conveniente, consistentemente. Juliano esperó, su corazón latiendo fuertemente. Sin embargo, continuó Enrique, tengo que preguntarte algo crucial. ¿Esto es real o es una actuación para recuperar tu posición? La pregunta era justa, y Juliano lo sabía. Señor Almeida, si me despidiera hoy mismo, si nunca pudiera trabajar en este hotel nuevamente, lo que he aprendido en estos 3 meses seguiría siendo verdad. No cambié para recuperar un trabajo. Cambié porque finalmente vi quién me había convertido. Y esa persona traicionaba todo lo que mi abuela me enseñó. Sacó el diario de María Elena de su bolsillo. Este diario me lo dio un hombre que perdió todo porque se olvidó de lo que realmente importaba. Cada palabra aquí me recuerda que el respeto, la dignidad, la humanidad, no son lujos que damos cuando es conveniente. Son la base de cómo debemos vivir cada momento. Enrique estudió a Juliano durante un largo momento. Hay una posición disponible. No como gerente general, todavía no, pero como supervisor de capacitación en servicio. Trabajarías con nuevos empleados, enseñándoles no solo procedimientos, sino valores. Cómo tratar a los huéspedes, sí, pero más importante, cómo tratarse entre ellos. ¿Me está ofreciendo el trabajo?, preguntó Juliano, apenas atreviéndose a creer. Te estoy ofreciendo la oportunidad de usar lo que aprendiste para cambiar la cultura de este hotel desde adentro, de asegurarte de que ningún empleado nuevo se convierta en lo que tú eras, y que cada empleado actual vea el ejemplo de transformación que representas. Juliano sintió lágrimas picando en sus ojos. Sería un honor, señor Almeida. Hay una condición, añadió Enrique. Quiero que compartas entradas de ese diario durante las sesiones de entrenamiento. Las palabras de María Elena merecen ser escuchadas por más personas. Esa noche, Juliano llamó al único número que Tomás le había dejado, el de un vecino en su pueblo que podía hacerle llegar mensajes. Dejó un mensaje simple. Gracias. La semilla que plantaste está creciendo. Mientras se preparaba para dormir, Juliano abrió el diario a una entrada cerca del final. Si estas palabras alguna vez llegan a alguien después de que yo me haya ido, quiero que sepan esto. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor. Nunca es demasiado tarde para honrar a las personas que nos amaron enseñándonos a amar a otros con la misma generosidad. La vida es una serie de momentos donde elegimos quiénes seremos. Elijan sabiamente. Elijan amablemente. Elijan con humanidad. Juliano cerró el diario suavemente sosteniéndolo contra su pecho. Lo haré, María Elena, susurró en la oscuridad. Te lo prometo. Y a ti también, abuela. Lo haré. 364 días. Esa fue la cantidad exacta de días que pasaron desde que Tomás Ferreira caminó fuera del Hotel Plaza Imperial con su maleta gastada, dejando atrás a un hombre joven en el comienzo de una transformación extraordinaria. Ahora, mientras el sol se ponía sobre la ciudad una vez más, Juliano Vázquez esperaba en el lobby, nervioso de una manera completamente diferente a aquel día que había cambiado todo. No era el nerviosismo de alguien que temía consecuencias, era la anticipación de alguien que anhelaba mostrar crecimiento, que deseaba desesperadamente hacer que alguien especial se sintiera orgulloso. El Hotel Plaza Imperial había cambiado notablemente. No en su estructura física, los mármoles seguían brillando y las lámparas de cristal seguían capturando la luz con magnificencia. El cambio era más profundo, invisible a simple vista, pero palpable en la atmósfera misma del lugar. Los empleados ya no caminaban con cabezas gachas. Había conversaciones, risas genuinas,
un sentido de comunidad que nunca había existido antes. Huéspedes comentaban constantemente sobre el servicio excepcional, pero más que eso, sobre cómo el personal parecía genuinamente feliz de estar allí. Beatriz se acercó a Juliano colocando una mano reconfortante en su hombro. Ella había envejecido en este año. Líneas más profundas marcaban su rostro, pero sus ojos brillaban con satisfacción de ver cumplida una promesa hecha hacía mucho tiempo a una vieja amiga. «Va a estar orgulloso», dijo simplemente. «Elena estaría orgullosa». «Espero que tengas razón», respondió Juliano, ajustando nerviosamente su uniforme. Ya no vestía el traje del gerente arrogante, sino ropa que reflejaba su nueva posición. Profesional pero accesible, respetable pero no intimidante. Sofía apareció desde el área de recepción, sonriendo ampliamente. «Acaba de llegar un taxi. Es él». El corazón de Juliano saltó. A través de las puertas de vidrio, vio la familiar figura de Tomás Ferreira, su sombrero reconocible inmediatamente. Pero había algo diferente. Tomás no venía solo. Junto a él caminaba una joven mujer, profesional y elegante, con un maletín médico en su mano. Los ojos de Juliano se abrieron con sorpresa cuando procesó la escena. Las puertas giratorias se abrieron y Tomás entró, su mirada inmediatamente buscando y encontrando a Juliano. La sonrisa que iluminó su rostro era cálida como el sol de verano. «Juliano», dijo simplemente, pero ese nombre cargaba peso de un año de expectativas, de esperanzas, de fe en el potencial humano. «Tomás», Juliano respondió, su voz quebrándose con emoción. Se acercó rápidamente, y los dos hombres se abrazaron sin vergüenza, sin preocupación por quién los observaba. Era el abrazo de maestro y estudiante, de padre e hijo adoptivo, de dos almas conectadas por un momento de verdad transformadora. Cuando se separaron, Tomás gesticuló hacia la joven mujer junto a él. «Quiero presentarte a alguien muy especial. Esta es doctora Andrea Ferreira, mi sobrina». En realidad, Andrea extendió su mano hacia Juliano con una sonrisa cálida. «Soy más que su sobrina. Soy quien heredó la pasión de mi tía María Elena por ayudar a otros. Trabajo en una clínica que trata pacientes que no pueden pagar atención médica completa». Juliano estrechó su mano, comenzando a entender. «¿La clínica que Tomás apoya?» «La misma», confirmó Andrea. «Tío Tomás me habló de ti, de lo que sucedió aquí hace un año, y cuando venía para el aniversario de tía María Elena, insistió en que lo acompañara. Dijo que había alguien que necesitaba conocer». Enrique Almeida apareció desde su oficina, habiendo estado observando discretamente. «Señor Ferreira, bienvenido de regreso. Es un honor tenerlo nuevamente en nuestro establecimiento». «El honor es mío», respondió Tomás, mirando alrededor del lobby, con ojos que notaban cada detalle. «Puedo sentir que algo ha cambiado aquí. La energía es diferente». «Todo es diferente», dijo Enrique con orgullo evidente. «Gracias a su influencia y al trabajo de este joven. Juliano, ¿por qué no le muestras a nuestros huéspedes lo que hemos logrado?» Juliano asintió, su nerviosismo transformándose en emoción. «Por favor, síganme». Mientras caminaban por el hotel, Juliano señalaba cambios que eran invisibles pero monumentales. «Implementamos reuniones semanales donde cada empleado, sin importar su posición, puede expresar preocupaciones o sugerencias directamente. Carmen, ¿la recuerdas?», miró a Tomás, quien asintió. «Ella ahora dirige el Comité de Bienestar de Empleados». Pasaron junto al área de comedor del personal, completamente renovada. Los empleados ahora comen las mismas comidas de calidad que ofrecemos a los huéspedes. Ya no hay jerarquía en la comida. En el área de capacitación, Juliano abrió la puerta para revelar una sala llena de nuevos empleados escuchando atentamente, mientras Carmen compartía su experiencia. En la pared colgaba una placa con una cita del diario de María Elena. «Cada sesión de entrenamiento incluye filosofía de servicio», explicó Juliano. «No solo cómo hacer el trabajo, sino por qué importa, cómo tratar a otros con dignidad, cómo ver humanidad en cada interacción». Andrea observaba todo con fascinación creciente. «Esto es extraordinario. Han creado una cultura completamente nueva». «No solo aquí», intervino Enrique. «Otros hoteles han oído sobre nuestros cambios. Nuestras tasas de retención de empleados han aumentado 90%. La satisfacción de huéspedes está en máximos históricos.
Y hemos tenido 5 solicitudes de otros establecimientos pidiendo que Juliano entrene a su personal. Tomás se detuvo, mirando a Juliano con ojos brillando de orgullo y emoción contenida. ¿Y tú, Juliano? ¿Cómo estás realmente? Juliano consideró la pregunta cuidadosamente. Estoy en paz. Por primera vez en mi vida adulta, me despierto cada día sabiendo que mi trabajo importa más allá del dinero que genera. Ayudo a personas a encontrar dignidad en lo que hacen. Les enseño lo que tú me enseñaste. Se giró hacia Andrea. Tu tía, aunque nunca la conocí, ha sido mi guía durante todo este año. Sus palabras me han salvado en momentos de duda. Me han inspirado cuando quería rendirme. Me han recordado constantemente por qué esto importa. ¿Puedo ver el diario?, preguntó Andrea suavemente. Juliano lo sacó de su bolsillo. Estaba más gastado ahora. Las páginas marcadas con notas. El cuero suavizado por incontables lecturas. Lo entregó a Andrea con reverencia. Ella lo abrió cuidadosamente, pasando las páginas con dedos que temblaban ligeramente. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mientras leía las palabras familiares de una tía a quien amaba profundamente. Ella habría amado saber que sus palabras continuaron ayudando a personas después de su muerte, dijo Andrea, su voz espesa con emoción. Toda su vida se sintió como si su sabiduría no importara porque no tenía plataforma para compartirla ampliamente. Pero esto es su legado viviendo. Esa noche, el Hotel Plaza Imperial fue testigo de algo que nunca había sucedido en sus décadas de historia. Una cena especial en el salón principal, no para huéspedes ricos, sino para el personal completo del hotel. Enrique había insistido. Si vamos a celebrar la transformación real, había dicho, celebrémosla con las personas que la hicieron posible. Las mesas estaban dispuestas elegantemente, pero sin pretensión. Camareras se sentaban junto a gerentes. Personal de limpieza conversaba con chefs. Las jerarquías que alguna vez habían definido cada interacción se habían disuelto en favor de algo más valioso. Comunidad genuina. Tomás se sentó en una mesa con Carmen, Roberto, Sofía y Beatriz. Andrea estaba fascinada, tomando notas mentales de todo lo que observaba. Nunca he visto algo así, admitió Andrea a Carmen. En el hospital donde trabajo, la división entre médicos y personal de apoyo es tan marcada que podría cortarse con bisturí. Solía ser igual aquí, respondió Carmen. Pero Juliano nos mostró que podía ser diferente. No solo con palabras, sino trabajando junto a nosotros, aprendiendo nuestros nombres, escuchando nuestras historias. Roberto añadió, lo más importante es que no fue un cambio temporal para lucir bien. Ha sido consistente. Cada día durante un año completo, ha elegido vernos como personas completas, no solo como funciones. Juliano se puso de pie, tocando suavemente su copa para llamar la atención. El salón se quedó en silencio, todos los rostros girándose hacia él. Hace exactamente un año, comenzó, su voz clara pero cargada de emoción. Un hombre entró a este hotel y me dio el regalo más valioso que jamás he recibido. No fue dinero, no fue una oportunidad de carrera, fue un espejo. Miró directamente a Tomás. Me mostró quién me había convertido. Y más importante, me mostró que nunca era demasiado tarde para cambiar, para ser mejor, para honrar a las personas que nos amaron enseñándonos a amar a otros. Se giró hacia el personal reunido. Pero el verdadero cambio no vino solo de mí. Vino de cada uno de ustedes que tuvo la paciencia de darme una segunda oportunidad. Carmen, que me enseñó que el trabajo honesto tiene dignidad. Roberto, que me mostró que la sabiduría no viene de títulos sino de experiencia vivida. Sofía, que me recordó que gentileza no es debilidad. Sacó el diario de María Elena, sosteniéndolo en alto. Este diario perteneció a una mujer que nunca conocí, pero que se convirtió en mi maestra. Sus palabras me guiaron cuando estaba perdido. Y ahora, con el permiso de su familia, quiero compartir una última entrada con todos ustedes. Andrea sintió con lágrimas en sus ojos, dando su bendición. Juliano abrió a la última página del diario, donde María Elena había escrito sus pensamientos finales antes de enfermarse. Si pudiera dejar una sola lección al mundo, sería esta. Cada persona que encuentras está librando batallas que no puedes ver, cargando dolores que no conoces, albergando esperanzas que no entiendes. Cuando eliges ver su humanidad completa, cuando eliges tratarlos con dignidad sin importar su posición o apariencia, no solo cambias su día,
cambias su vida. Y en el proceso, cambias la tuya. Porque al final, somos salvados no por lo que acumulamos, sino por cómo amamos. Y amar significa ver, realmente ver, a las personas frente a nosotros. El silencio que siguió era sagrado. No había ojo seco en el salón. Tomás se puso de pie lentamente, caminando hacia donde Juliano permanecía. Colocó sus manos en los hombros del joven, mirándolo con profundo orgullo. «María Elena habría amado conocerte», dijo con voz espesa de emoción. «Y mi abuela Elena», miró hacia el cielo como si pudiera verla. «Está sonriendo ahora mismo, sabiendo que su nieto finalmente encontró su camino a casa». Se giraron hacia el personal. «Lo que han construido aquí es más que un lugar de trabajo exitoso. Es un testimonio de que el cambio real es posible. Que la dignidad humana no es un lujo sino una necesidad. Que cuando elegimos vernos unos a otros como personas completas, complejas, valiosas, creamos algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Comunidad verdadera». Enrique se levantó, levantando su copa. Un brindis. No al éxito financiero, aunque eso también ha venido. No a las calificaciones altas, aunque también las tenemos. Un brindis a algo más valioso, a la transformación del corazón humano, a la prueba de que nunca es demasiado tarde para cambiar, a la memoria de dos mujeres extraordinarias, María Elena y Elena, cuyas lecciones continúan viviendo a través de nosotros. A María Elena y Elena, repitieron todos, sus voces uniéndose en un coro de gratitud. Después de la cena, Tomás, Juliano y Andrea caminaron hacia los ventanales que daban a la ciudad iluminada. Las luces se extendían hasta el horizonte, cada una representando vidas, historias, posibilidades. «¿Qué sigue para ti?», preguntó Tomás a Juliano. «Otros hoteles me han pedido ayuda para implementar cambios similares», respondió Juliano. «Enrique me ha dado permiso para consultar, para compartir lo que aprendimos. Pero siempre volveré aquí. Este es mi hogar ahora». Andrea intervino. «¿Y si pudiéramos expandir esto más allá de hoteles? ¿Qué tal si usáramos las lecciones de tía María Elena en entrenamiento médico? ¿En cualquier industria de servicio donde las personas son tratadas como invisibles?» Los ojos de Juliano se iluminaron. «Eso sería extraordinario». «Entonces hagámoslo», dijo Tomás con determinación renovada. «Usemos los recursos que tenemos, las lecciones que hemos aprendido, para crear un movimiento. No para fama o reconocimiento, sino porque es lo correcto». Se quedaron en silencio durante un momento, 3 personas de diferentes generaciones, unidas por pérdida, transformación y esperanza. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», dijo Tomás finalmente. «Hace un año, vine aquí cargando dolor y arrepentimiento. Me sentía como si mi vida hubiera sido un desperdicio, como si hubiera perdido todo lo que importaba. Pero ahora veo que María Elena sigue cambiando vidas, que su sabiduría sigue importando, que su amor por la humanidad continúa expandiéndose en círculos que ella nunca imaginó». Se giró hacia Juliano. «Y tu abuela Elena, que trabajó en este edificio limpiando pisos para que tuvieras oportunidades, ahora su legado vive en cada empleado que tratas con respeto, en cada persona que entrenas, en cada vida que tocas». Juliano sintió paz llenando su corazón. «Ellas nos salvaron, ¿verdad? Incluso después de irse, nos siguen salvando. Así es como funciona el amor real», respondió Tomás. «Nunca termina. Solo se transforma, se expande, toca nuevas vidas de maneras que nunca anticipamos». Mientras la noche profundizaba sobre la ciudad, los 3 permanecieron junto a los ventanales, no como empleador y empleado, no como extraños, sino como familia elegida, unida por la creencia de que cada persona merece dignidad, cada historia merece ser escuchada, y cada corazón merece la oportunidad de cambiar. Y abajo en el lobby, Beatriz observaba la escena desde su puesto, sonriendo con satisfacción. Había visto mucho en sus décadas en el Hotel Plaza Imperial, pero esta transformación de corazones y culturas, era lo más hermoso que jamás había presenciado. Porque al final, eso es lo que realmente importa. No cuánto dinero ganamos o qué posiciones alcanzamos, sino cómo tratamos a las personas en el camino. Cómo elegimos ver humanidad donde otros ven solo funciones. Cómo elegimos amar donde otros eligen ignorar. Y esa lección, aprendida a través de dolor y redención, a través de pérdida y esperanza,
continuaría viviendo mucho después de que todos ellos se fueran, porque algunas historias no terminan. Solo se transforman en legados que inspiran a generaciones futuras a ser mejores, a amar más profundamente, a ver más claramente. Y eso es lo más cercano a la inmortalidad que cualquiera de nosotros puede esperar alcanzar